Buenas tardes chicas, buenas tardes chicos, bienvenidos una semana más aquí compartiendo la palabra del Señor. Está en nuestra reunión familiar y de adolescentes mayores de 12 años. Sean bienvenidos todos, realmente quisiéramos que estén con nosotros aquí aún en esta cuarentena social, pero bueno, Dios nos permite estos medios y vamos a aprovechar esto. Te pido por favor que le atajes al perro, al gato, le pongas una cinta adhesiva a la boca del loro para poder estar atendiendo lo que el Señor hoy nos va a hablar. Por favor, llamarle a tu papá y a tu mamá si está cerca. Vengan todos, vamos a escuchar la palabra y lo que hoy Dios nos tiene que hablar. Realmente es una bendición una vez más estar con ustedes. Buenas, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, espero que estén todo bien y tengan un corazón dispuesto para escuchar la palabra. Amén. Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Les extrañamos muchísimo y espero que puedan predisponer su corazón para escuchar la palabra, que está súper interesante y súper edificante también la palabra. Amén, amén, amén. Oramos, Carlitos. Señor, te damos gracias por un día más, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros corazones, Señor, y a través de nosotros, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y que todo lo que escuchemos, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y en el nombre de Jesús, amén. Indigno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Con todo tu corazón. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Porque no le alabamos al Señor con todo nuestro corazón y con todo entendimiento. Gloria a Dios. Que pueda llegar al Señor nuestra adoración. Y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificado seas por los siglos de los siglos, Padre. Por siempre. Porque tú eres con nosotros, Señor. Y así
enviado a tu único Hijo, Señor, quien pagó el precio por nuestras vidas, Señor. Gracias por ese sacrificio inmenso, Jesús, porque un día viniste y pagaste el precio de nuestra redención. Sí, moriste, mas luego resucitaste y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, para que toda criatura pueda venir y ser reconciliada con Dios, toda creación de Dios pueda ser reconciliada con Dios y poder tener acceso al lugar santísimo. Creemos en ti, Señor, creemos en tu amor inagotable, creemos en tu bendita gracia que nos ayuda a acercarnos cada día delante de ti. Hoy, Señor, te agradecemos especialmente por los chicos, Señor, mayores a 12 años que se congregan hoy con nosotros. Oramos por ellos, Señor, para que en este momento tú aquietes su espíritu y comiences a abrir sus ojos y sus oídos espirituales para que puedan recibir tu palabra de verdad en este día. Hablo al desanimado, hablo al cansado, hablo al que ha querido volverse atrás. Escucha la palabra de tu Dios el día de hoy. Escucha lo que Él tiene que hablarte el día de hoy. Ven a Él, no corras. Amén y amén. Bueno, chicos, una vez más quiero decirles que estamos felices aquí con los hermanos reunidos para una vez más compartir nuestro culto virtual, ¿verdad? No nos cansamos de decir que queremos estar todos juntos ya de vuelta aquí. Pero bueno, este es el método que el Señor nos permite hoy. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es que el Señor Dios te aceptó por el sacrificio de Jesús por fe. Por fe en el Hijo de Dios, por fe en Jesús. Quiero que me acompañes por favor en Juan 1:12. Vamos a leer una porción de la palabra. Estamos en nuestra serie Más Identificados. Estamos hablando de ser cada día más identificados con Cristo porque entendemos que nos comportamos como aquello o con aquello que nos identificamos. Y nosotros sinceramente queremos que te identifiques con Cristo, con aquel que pagó el precio por tu vida. Y hoy vamos a ver algo de cómo Él te acepta por la fe en Él. Vamos a Juan 1:12 y dice la palabra: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Fíjate las palabras claves: creyeron en Él y lo recibieron. Hoy vamos a hablar de esa parte de creyeron en Él por fe. Fíjense que cuando Dios creó al mundo, creó a Adán y Eva, la primera pregunta que Él les hizo a ellos fue: ¿dónde estás tú? Y fue aquel momento en que ellos hicieron algo no correcto. Pasaron ese mandamiento de Dios y desobedecieron. Y Dios hace esta pregunta hasta hoy día: ¿dónde estás tú? Es que Dios desde a partir de ese tiempo, aunque Él sabía dónde estaban ellos detrás de los árboles y qué habían hecho porque espiritualmente habían pecado, les hace esa pregunta. Pero tal vez, ¿por qué le hace esa pregunta? Nosotros nos preguntamos si Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Bueno, en realidad Él quería que ellos reconocieran su pecado, que Adán reconociera su condición en ese momento pecaminosa, y usando su posición delante del Señor como su hijo, podría haberle pedido perdón y haber rechazado ese momento la posibilidad que Dios le dio para arreglar cuentas con él fue la que después desembocó en su expulsión del jardín. Él tuvo esa oportunidad de pedirle perdón y de admitir su culpa y volver a tomar esa condición, esa comunión con Él. Entonces, desde ese momento en adelante, Dios comienza a mirar a los hombres en dos familias. Uno, la familia de Adán, con todos sus elementos, y otro, la familia de Cristo. Y en ese momento es que Jesús hace un sacrificio. Y con ese sacrificio fue que Jesús nos acercó de nuevo a Dios, ¿verdad? Y para compartir un versículo que está en 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acá en el versículo lo que quiere decir el Señor es que toda nuestra vida pasada se quedó atrás y Él nos renueva todo nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento y llevamos una vida diferente que ya no es la misma de antes. Quiere decir entonces de que desde que dijimos, perdón Señor, nos arrepentimos y nos acercamos a Él con fe, Él nos aceptó. Pero esta palabra que dice estar en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es compartir todo lo que Él hizo Amén, y también todo lo que Él es hoy. amén. Y en Romanos 5:18 dice esta palabra: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios declara nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Amén. También en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y eso es Gloria a Dios. lo que significa estar en Cristo. Gloria a Dios. Fíjense que la única condición que Dios pide para acercarnos a Él, o sea, las únicas son tener fe en Él, creer en el sacrificio de Cristo y aceptarlo a Él como nuestro dueño y Señor de nuestra vida. El arrepentimiento de nuestros pecados, dejarlos para atrás y caminar hacia Él. Tío, y entonces, ¿qué significa ser aceptado por Él? Fíjate lo siguiente, hija, y les voy a contar una historia, chicos, una historia que había ocurrido. Dice que en una ciudad en la cual vivía una niña que era hija de campesinos, y dice que ella era muy bonita y era muy laboriosa, pero su futuro no era muy bueno ahí en la campiña. En la campaña sería en nuestro paraguayo auténtico, ¿verdad? Entonces dice que ella tomó una decisión y dijo: yo voy a ir a trabajar en la ciudad. Y dice que le tocó en suerte trabajar en la casa de un señor muy rico y poderoso. Dice que su casa parecía un palacio. Y dice que ella se esmeraba todos los días por hacer bien las cosas, sus tareas, ¿verdad? Todos los días ella hacía con una pulcritud, ella era proactiva, lo hacía antes que se los pidan, y cayó en gran estima a los ojos de este señor. Y dice que este señor tenía un hijo menor, y había sido el hijo menor. Comenzó a mirarle no solamente como la chica que trabajaba en su casa o como su amiga, sino que ella la vio como una persona quien podría llegar a ser su esposa. Dice que con el tiempo él le declaró su amor y dice que le propuso matrimonio. Y se acercaron al papá, y el papá dice que le vio con agrado a la chica porque vio el amor que tenía su hijo hacia ella. Y entonces dice que le aceptó a ella en su hijo y le trajo a su familia. Cuando ella se casa con él, forma parte de esa nueva familia. Y al formar parte de esa nueva familia, ella cambió totalmente su posición delante de él. Ya no era la sirvienta, era su hija. Es eso lo que pasa con Cristo. Y es eso lo que pasa con nosotros. Por eso Cristo es esposo de la iglesia. Y en Cristo el Señor nos acepta como hijos suyos. Por eso es que nosotros somos por medio de Jesucristo, porque si no era por medio de Jesús, todavía nosotros para Dios íbamos a estar, íbamos a merecer morir todavía. Fíjate que no hay sacrificio humano que pueda pagar nuestra deuda de pecado. No hay forma de que hoy hagamos algo que pueda pagar eso. El único que pudo pagar eso fue Jesús. Y en Él somos nosotros aceptados por amarle a Él. Significa que Dios nos ama y nos acepta de la misma manera que ama y acepta a su propio Hijo. Por eso decimos que somos aceptados en su amado Hijo. Fíjense cómo es. Ahora, ¿querrá decir eso que nunca más volveremos a pecar? Y acá hay un tema un poco borrascoso, ¿verdad? Sí,
Y no quiere decir eso, porque antes Pablo hablaba a la iglesia de Corintios y lo hace en 1 Corintios del 1, a partir del 1, ¿verdad? En el 2, por ejemplo, dice que ellos, que Dios los llamó por ser, o sea, le reconoció a ellos por ser un pueblo santo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero más adelante, en el 9 al 10, ya dice otra cosa el Señor por ellos. Ya se descompuso luego, porque dice que eran orgullosos, dicen que ellos se peleaban entre ellos mismos, dicen que eran culpables de inmoralidad y aún de pecados más innombrables, dice. Vale. Pero mira cómo cambia todo esto, ¿verdad? Porque también dice en 1 Corintios 6, 11, y les voy a leer el versículo, dice, algunos, y podemos ver también que en 1 Corintios 6, 11 cambia completamente, y les voy a leer el versículo que dice así: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y acá dice algo muy importante, tío. Dice, invocar el nombre del Señor Jesucristo. O sea que al final es Cristo otra vez. Sí, es en Él siempre, por Él, para Él, siempre es dentro de Cristo. Así como la chica de nuestra historia, ¿verdad? En el Hijo ella era aceptada. En el Hijo ella era reconocida como hija. En el Hijo ella dejó de ser sirvienta y se volvió esposa. En el Hijo ella cambia su posición. Porque si era por su posición normal, iba a seguir siendo de la casa. Ahora, como vemos en estos versículos, ¿verdad? Que en un momento estaban adentro, eran la familia de Cristo, creyentes de la iglesia, y en el 9-10 anduvieron todos por su cabeza otra vez, desastre, peleonero, orgulloso, y después en el 11 habla del proceso que ellos siguieron para llegar a ese momento del 11 y ser limpiados. Y ¿cuál es la explicación de todo esto? ¿Cómo es que Pablo decía que eran santos? Ajá. Y mientras ellos vivían como ellos querían su vida, no vivían una vida de cristianos? Saben, esa es una pregunta que yo muchas veces me hice, ¿verdad? Y yo decía, bueno, porque a lo mejor de la familia del Señor entramos y salimos, ¿verdad? Estamos aquí un día y mañana nos portamos todo mal, nos vamos otra vez para afuera, después volvemos a entrar todo otra vez. Ese era un quebranto mío, ¿verdad? Realmente. Y me hacía vivir una vida temerosa realmente. No todo el tiempo. Pero nunca estaba listo para poder servir, porque siempre tenía fallas. Hasta que entendí una cuestión importante. Y son dos palabras que se parecen, pero no son lo mismo. Una es posición y otra es condición. Es como que, por ejemplo, a vos te impedía servir y era un no rotundo siempre, porque yo hacía esto, porque yo hacía esto, y nunca llegabas a la perfección. Ahí está. Para servir. Fíjense cómo inclusive eso el diablo manipula muchas veces para nosotros frenar el servicio al Señor. Porque en realidad si nosotros usamos algo delante de Dios es por gracia. Y nunca se olviden de esa palabra. Por el sacrificio de Cristo. Siempre es en Él, por Él y para Él. Nunca es por nosotros, de nosotros o como nosotros. Porque lo que es la ley nunca vamos a llegar a cumplirla de forma exacta, concisa y contundente mientras estemos en este cuerpo. Por eso es importante entender que nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. Y esa posición, dice, es la manera en que Dios nos ve. Incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado una posición de perfectos en Cristo. Somos santificados en Cristo también. Somos apartados para cosas buenas en el sacrificio de Cristo. Porque en nosotros no hay nada bueno. Porque llegamos a Dios por medio de Cristo. También por eso dice de que Cristo, la esposa de Cristo es la iglesia.
así como esta chica. Por eso somos aceptados dentro de la familia de Dios. Y dice también, o sea, otra pregunta que yo me hacía ¿es nuestra posición siempre perfecta? ¿O perfecta aquí, perfecta no allá? Y la respuesta es sí, es perfecta. ¿Y por qué es perfecta nuestra posición? Porque es lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo en Cristo. No es lo nuestro, no es nuestro mérito. No es porque oramos más, no es porque cantamos más, no es porque servimos más, no es porque diezmamos más, no es porque ayudamos más, no. Es por gracia, es por Cristo, no es por obras. Eso que hacemos ya es la consecuencia de estar en Cristo. Cuando nosotros comenzamos a ejercer el ministerio de corazón, y cuidado con este tema, ¿verdad? Una cosa es el deber y otra cosa es el querer. Cuando nosotros estamos en una condición, y esta es la segunda palabra, no posición, condición, quiere decir de que nosotros estamos en una condición de comunión con Dios o una condición de pecado delante de Dios. Y eso es una condición, no es una posición. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos perder algo. Sí, podemos perder nuestra condición, perdemos nuestro gozo de estar en el Señor. Dice, si desobedezco a Dios y continúo haciendo las cosas que le desagradan, pierdo mi gozo. ¿Y cuál es nuestra condición? Nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. La Biblia la llama nuestro andar. ¿Es perfecta nuestra condición alguna vez? No, no lo es. ¿Por qué? Porque depende de lo que somos en nosotros mismos. Y nosotros, quieras o no, dentro de nosotros somos fallos, cometemos errores. Entonces, la gracia es la que nos da la posibilidad de errar, pero de volver. O sea que mi posición siempre va a ser de hija. Haga lo que haga, yo soy hija. Pero la que cambia es mi comunión con el Señor. Así mismo se rompe esa condición de amor que tenías con Él, se rompe. Sí. Y el pecado lo rompe. Pero la gracia te da la posibilidad de vos volver otra vez de vuelta. O sea que pedimos perdón y yo vuelvo otra vez. Mi condición entonces cambia otra vez. Cambia Volvés de nuevo. a tener una relación con el Señor. Ahí que pasa, Judith, también, y esto es muy importante entender, que esa condición que se restaura en ese momento, nosotros somos llamados a caminar en esa condición, ¿verdad? Somos llamados a... Por eso que siempre el pastor cuando predica, o la pastora cuando envía los devocionales y predica, dice: examinémonos, hermanos, examinémonos, hermanas, si es que no hay pecado en nuestro corazón, porque eso altera nuestra condición, nos hace perder el gozo y comenzamos a trastrabillar y comenzamos a andar a los tumbos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esa condición de pecado debe ser restaurada. Porque no somos perfectos, entonces no porque yo peco dejo de ser hija de Dios. Así mismo es. Pero lo que tampoco debo de acomodarme Así mismo en esa posición y decir que puedo llevar mi vida como a mí se me plazca la gana porque yo sigo siendo hija de Dios. Justamente esa es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Será que me puedo acomodar nomás ya a mi pecado total? Sea pecatante voy, ¿verdad? Y también una cosa que Carlito hoy compartía con nosotros, ¿verdad? Él nos decía, por eso es que es tan importante, hermano, juntarnos en la casa del Señor, estar con hermanos, porque siempre el Señor le usa a alguien para volvernos otra vez al camino. ¿Cómo era ese que me dijiste, Carlito? No, y que es muy importante nuestras amistades, o sea, con quienes nos relacionamos, porque el Señor siempre va a usar a esas personas que están alrededor nuestro para traernos otra vez a la condición, ¿verdad?, de tener esa comunión con el Señor, que se rompe cuando pecamos, porque
seres humanos, ¿verdad? Pecadores. Y nuestra posición en Cristo siempre va a ser la misma como estuvimos hablando, ¿verdad? Porque somos sus hijos, ¿verdad? Y nuestra condición lo que cambia porque vivimos en un cuerpo de pecado y cuando pecamos nos apartamos de Dios, ¿verdad? Y es lo que cambia eso, pero nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios y nunca va a cambiar eso. Por eso es que nosotros siempre, y la palabra siempre nos impulsa y nos pide que por favor andemos como Cristo anduvo. Por eso es que está el perdón. Recuérdese que cuando Dios viene y te perdona, no es como el hombre. El hombre se acuerda por toda su vida de lo que vos le hiciste. En cambio Dios no. De ahí para adelante. Por eso es que perdón es, terminó eso, vamos para adelante. De ahí en más cuenta. Por eso es que siempre tenemos que pedirle perdón a Dios. Ahora, cuando vos te acomodas a tu pecado, total voy a pedir nomás perdón. Ya no hay arrepentimiento. Y ojo con eso. Porque hay de boca pero no de corazón. Cuidado con eso. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestra condición debe llegar en algún momento dado a lo que es nuestra posición en Cristo. Y a eso nos llama la palabra. ¿Y cómo hacemos eso? Manteniéndonos fieles en la congregación, en la lectura de la palabra, en la comunión con los hermanos, en buscar del Señor todos los días que podamos. Porque no puedo decir yo en mi casa nomás, o sea, yo sola nomás le voy a buscar al Señor, yo voy a orar nomás también en un horario que todos oran, porque no está ahí, porque yo oro a mi manera, yo oro a mi forma, yo oro como yo quiero que el Señor quiera hacer conmigo las cosas. Pero uno cuando se reúne con su hermano, por eso es demasiado importante y la gente dice, no, que yo puedo también sola, yo soy hija de Dios y yo puedo buscarle sola al Señor. Pero tu hermano te puede decir tu pecado, tu hermano te puede decir, estás orando de forma errónea, estás orando mal. Entonces, él me enseña a orar, ¿verdad? Y también yo puedo ser de bendición para su vida. Y así nos ayudamos uno con otros todo el tiempo. Fíjense que siempre es una actitud del corazón y eso es lo que Dios pesa. Y muchas veces cuando nosotros estamos en pecado nos apartamos. Es como en la naturaleza, estamos enfermos. Sí. Pero no nos tenemos que quedar así, ¿verdad, Judith? Exactamente, tío. Y hoy yo le quiero hablar a todas esas personas que no le conocen al Señor. Te quiero hablar a vos, que tal vez te apartaste del Señor, que tal vez hoy decís, no quiero más saber nada. O decís, no, yo no le conozco, lo hace Dios, no existe. Que uno puede volver al Señor y que vos no crees en que no crees en el Señor, podés creer porque sí existe. Y hay solamente un requisito para vos, para mí, que es el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos acepta como sea que yo esté llevando mi vida, como sea que vos estés llevando tu vida. Y en Juan 1:12 dice que Él nos da su espíritu, su perdón y salvación, que no importa lo que nosotros seamos, no importa la raza, no importa los pecados que cometimos, porque a veces nos sentimos con vergüenza, nos sentimos mal y no queremos presentarnos ante el Señor así, pero yo quiero decirte hoy a vos que te sentías así, que al Señor no le importa eso, porque dice que una vez que Él nos perdona, Él se olvida de nuestros pecados. Y que seamos fieles hasta el fin, confiando en el Señor con la misma firmeza que teníamos al principio. Dice, una vez que yo le tengo al Señor y si yo me aparté, volvé, arrepentite y confía de nuevo en el Señor. Y la confianza en Dios demostramos conociéndole a Él, buscando de Él en su palabra, porque por medio de su palabra nosotros le encontramos a Él.
Y te invito a que me acompañes a orar, que me acompañes con todo tu corazón para hablarle al Señor y arrepentirte de tus pecados, para que nosotros podamos analizarnos, porque algo estamos haciendo mal si creemos que Dios no nos va a perdonar. Algo estamos haciendo mal si hoy yo no quiero estar con alguien que me va a hablar de Dios. Por eso, Señor, hoy te presentamos nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme, porque tú dices, Señor, que al corazón contrito y humillado, que no vas a despreciar, Señor. Y yo sé que hoy no vas a despreciar ese corazón, Señor, que está orando conmigo, Señor, a esa persona que está, Señor, en comunión con nosotros. Yo sé, Señor, que tú, Señor, vas a oír a esa persona, Señor, que tú vas a oír, Señor, ese arrepentimiento, Señor, que tú vas a, Señor, estar con esa persona, Amén, Señor, Señor. que hoy te necesita, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser como ese hijo pródigo, Señor, que perdiéndolo todo, que no encontrando más nada en el mundo que le pueda satisfacer, Señor, volvió a su Padre, Señor. Porque en su Padre, con su Padre iba a encontrar todo lo que necesitaba nuevamente, Señor. Amén, Señor. Y solo necesitaba una cosa, que su Padre le perdone. Y hoy, Padre Santo, sabemos que tú nos vas a perdonar cualquiera sea nuestra situación, Señor. Cualquiera sea nuestra condición, Señor. Porque sabemos que somos tu hijo, Señor. Amén, Y te pedimos, Padre Santo, que nos acompañe, Señor, en esta dura, Señor, carrera, Señor. En este camino, Señor, tan difícil, con tantas piedras, Señor, por tropezar aún, Padre Santo. Te pedimos que tú mismo seas el que estés con nosotros, que nos agarres, Señor, de nuestras manos y que sigamos, Señor. Que sigamos a pesar de nuestros errores, Señor. Que sigamos a pesar de todo, Padre Santo. Y que como joven hoy yo pueda aprovechar mi tiempo. Que como adolescente pueda aprovechar todo este tiempo que tengo para que cuando yo sea viejo, cuando yo sea, Señor, adulta, Señor, no pueda, Señor, quejarme, Señor, por toda mi vida y por querer volver atrás, porque no he aprovechado el momento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a volver a ti. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Solamente eso te queremos pedir hoy, Padre Santo. Y toca, ministra los corazones de cada una de las personas, Señor, que está escuchando esta palabra. Porque esta palabra, Señor, va a tener cabida en algún corazón, Señor. Y que yo pueda, Señor, arrepentirme, Señor, cada día de mi vida, Señor. Porque esto no es solamente hoy, en este momento. No es solamente la emoción, Señor. Sino que tiene que ser todos los días de mi vida, Señor. Cuando yo voy a acostarme, a dormir, que yo pueda examinarme, que yo pueda ver lo que hay en mi interior, qué hice hoy mal, qué hice hoy bien, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, y te entregamos todo, Señor, en tu nombre, Padre Santo. El resto de este día, Señor, que tú nos sigas guardando, que tú sigas acompañándonos, Padre Santo. En nombre de Jesús. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy me acompañaron, que hoy estamos, Señor, aquí dando de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por la vida de cada una de las familias, de nuestros hermanos, y que tú mismo seas el que esté supliendo cada necesidad, Señor, espiritual, física, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Chicos, un placer de vuelta estar con ustedes. Recuérdense, ahora viene nuestro conversatorio en el Zoom. Pueden escribirle a tío Arnaldo, a mí, a tío César, a tío Rodrigo, tía Ana, tía Claudia, tía Mónica, para poder incluirles también y conversar en esta tarde todavía. Son bienvenidos. Y también recordarles que después viene el tío José, el pastor José, con un mensaje poderoso. Por favor, quédense. Siempre el Señor usa bastante al hermano para edificar a la iglesia. Por favor, no te pierdas esos mensajes si podés, ¿ok? Dios te bendiga, un gusto. Gracias, chicos.
Será hasta la próxima, ¿sí? Chao, Chao, chao. chao.